Me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias, Leticia y Enrique, por vuestras palabras introductorias, y también muchas gracias a la Fundación María Cristina Massaveu Peterson, que nos acoge siempre en este auditorio. Y ya tenemos la sana costumbre, ¿no?, de hacer jornadas científicas vinculadas a las exposiciones temporales que realiza el museo, y sin duda pues aquí estamos todos muy bien. Les doy las gracias a todos por venir, a los que nos ven desde aquí, a los que nos ven desde casa, y por supuesto un agradecimiento siempre al museo y a la Fundación Museo Sorolla, ¿no? Sin todos esos todas esas compañeras, fundamentalmente, y algún que otro compañero también, no sería posible tener este éxito, ¿no?, cuando hacemos las exposiciones, los catálogos, las jornadas, gracias a todos vosotros. Y en mi intervención pretende ahondar en la exposición temporal, que, como bien han dicho, se va a poder ver hasta septiembre, ha sido prorrogada, y que tiene como objetivo pues, arrojar un poco de luz en los últimos años del artista al que está dedicado precisamente la Casa Museo en la que nosotros trabajamos, ¿no?, que es Joaquín Sorolla. He querido poner esta carta para hablar de la importancia de los archivos, porque, como decía Enrique, esta exposición es fundamentalmente de elementos de archivo, de documentos, aunque también hay alguna que otra pintura y escultura, pero trata de poner en valor la importancia de las unidades documentales, del archivo, que no solamente tenemos esas unidades documentales, no solamente las tenemos en nuestro archivo, sino también en archivos de otras instituciones. Esta carta que les traigo, por ejemplo, es del Museo Nacional del Romanticismo, y ellos eligieron, el pasado 9 de junio, que es el Día de los Archivos, eligieron compartirla en redes. Es una carta de Gregorio Marañón al marqués de la Vega Inclán, que le escribe pues muy triste, ¿no? Le dice: querido Benigno, recibí su telegrama, hemos pensado todos mucho en su pena al sobrevenir esta muerte total. Aunque solo le quedaba al gran pintor un hilillo de vida, la verdad es que ahora nos damos cuenta de que con ese algo nos conformábamos. Había más distancia de lo que parecía entre la casi muerte de antes y la muerte total de ahora. Ahora se verá lo que era Sorolla. Ojalá con el recibimiento de admiración y dolor que su muerte habrá producido, se haga algo por el estilo de lo que usted pensaba tan acertadamente para perpetuar su memoria. Me llama mucho la atención ese concepto de muerte total, ¿no?, porque sí que es algo que vamos a repetir a lo largo del día de hoy, especialmente en esta primera conferencia, que es que bueno, es una idea que tienen algunos de sus amigos y que también trasciende en la prensa, que Sorolla comienza a morir antes de lo que finalmente muere, ¿no? En el momento en el que le sobreviene la enfermedad, digamos que Sorolla se va a ir apagando poco a poco. Ese hilillo de vida del que habla Gregorio Marañón, que todavía le mantenía vivo y que tenía también esperanza en mucha de la gente que le amaba, pues bueno, finalmente se va a apagar y se va a producir ese concepto, ¿no?, de muerte total. Gregorio Marañón deseaba, ojalá se haga algo para perpetuar su memoria, y bueno, pues en eso estamos precisamente aquí, 100 años después. Bien, la exposición temporal nace como un encargo de la dirección al Departamento de Documentación, que en ese momento estaba formado por mis compañeras Rosario López, Ana Muñoz, Berta Rubaki, Blanca de la Válgoma, y yo misma. Posteriormente se incorporó nuestra compañera Marta Vázquez, y por supuesto todas formamos parte del proyecto y todas nos involucramos, y la verdad es que sin ellas no hubiéramos podido llevarlo a término, así que les mando un cariñoso saludo desde aquí. Fue complicado cribar tantísima información porque el archivo, como decía antes, tiene una colección ingente de tanto de fotografía como de hemeroteca, correspondencia, etc. Entonces, esta exposición realmente pretende, como decía Enrique, poner en valor el archivo histórico que conservamos en el Museo Sorolla, pero por otro lado había que hacerla también desde el punto de vista de la absoluta información, es decir, no podíamos o no pretendíamos o no queríamos más bien juzgar lo que ocurrió en esos años que transcurren desde la muerte, desde la enfermedad de Sorolla hasta que se produce finalmente su muerte, sino mostrar lo que sería la información en su totalidad, incluso, como veremos más adelante, haciendo frente a algunas aparentes paradojas, ¿no?
Bien, la exposición temporal se articula en 4 secciones que iremos desgranando a lo largo de la charla y se compone de bienes culturales que se pueden ver en la sala 1 del museo, porque se quería también que hubiera un diálogo con la exposición permanente. Así también consta de una publicación bastante particular, un periódico al que le hemos cogido mucho cariño porque nos gustó mucho poder hacer. Es una especie de, anda a mitad de camino entre un catálogo de exposición y un periódico que realmente es un facsímil, ¿no?, de cómo podría ser un periódico de la época. Aquí tienen ustedes la portada y tienen también pues, a la gente interesada consultándolo, porque pusimos un atril en la sala y pues la verdad es que muchos de los visitantes siempre pasan un rato observándolo. Aquí tienen las primeras páginas, pueden ver que tienen los créditos de una exposición como si fuera un catálogo, pero no es un catálogo al uso. También se pueden ir viendo, lo contienen las imágenes que posteriormente se pueden ver en las salas, pero está ampliado con muchos recortes de prensa de la época que se muestran en modo facsímil, es decir, que están reproducidos con sus cabeceras. Ahí tienen ustedes noticias del Mercantil Valenciano, de La Libertad, del Castellano. Las diseñadoras de la exposición, Vélera, hicieron un trabajo maravilloso, entendieron enseguida la idea que nosotras teníamos y creamos un facsímil, ¿no?, algo que podría parecer un periódico de la época, también en extensión y en estética. Las letras, por ejemplo, son muy pequeñas, como era en ese momento, están en un formato muy apretado, con unas columnas donde no cabe ya nada, y anuncios de la época que están también elegidos de forma muy rigurosa. Son siempre y en todo momento anuncios que se van a dar entre el 17 de junio de 1920 y el 10-13 de agosto de 1923, que son las fechas que vamos a manejar todo el rato. Bien, la exposición no empieza con la muerte de Sorolla, sino que empieza 3 años atrás, para que entendamos bien cómo se produce. ¿Qué ocurriría en los últimos años de Sorolla? Bien, pues aquí tenemos uno de los paneles de la Hispanic Society, el último de todos, la pesca del atún, que Sorolla acaba en 1919. Él está muy contento, le manda un telegrama a Alfonso XIII porque por fin ha puesto punto y final a ese encargo que le tuvo tantos años viajando por toda la península, bueno, por casi toda la península, y que realmente pues, le había dejado muy cansado, muy exhausto, pero también muy satisfecho. Con la satisfacción del trabajo bien hecho, pues Sorolla puede dedicarse a otras cosas de las que también gusta mucho, como por ejemplo pintar jardines, jardines en general y los jardines de su casa en particular. Aquí he traído una selección de los últimos años. En concreto, estos son de los años 18 y 19. Estos específicamente pueden verlos ahora, están puestos en la Casa Museo, en la sala 3. Sorolla pasa en este jardín de su casa pues mucho tiempo, rodeado de sus familiares, sus amigos, y hace vida social, disfruta de la vida que tiene en este momento. Nadie podía presagiar que un tiempo después, pues digamos que todo esto se iba a truncar. Por supuesto, como Sorolla no para de pintar, ni siquiera cuando está de descanso, pues va a pintar también mucho a su familia, incluso a algunos miembros nuevos de su familia, como ese primer netecillo al que él va a querer tanto. Aquí lo vemos con un traje velazqueño. Va a pintar, por supuesto, mucho a Clotilde, que como todos ustedes saben es su esposa y musa. La pinta en este caso concreto vestida de mantilla, con mantilla negra, en un cuadro que a veces se ha querido leer como en clave de mal presagio, ¿no? Digamos que aquí vemos a Clotilde vestida de negro y tristemente un tiempo después pues la veremos efectivamente de luto riguroso, ¿no? Otros cuadros que también se han podido leer quizá en clave de metáfora, pues puede ser este, que en realidad se titula El jardín de la casa Sorolla, pero que muchas veces se le conoce como el cuadro del jardín del sillón vacío, ¿no?, hablando un poco de lo que sin duda vendría después. ¿Y qué es lo que viene después? Bueno, pues todo se va a truncar una fina y templada mañana del mes de junio. Ramón Pérez de Ayala
va a señalar que es julio, pero es una pequeña imprecisión. Nos encontramos el 17 de junio de 1920 en la pérgola del jardín de la casa de los Sorolla, lo que ahora es el museo, y podemos imaginar a Sorolla tranquilamente pues, pintando debajo de su sombrilla, pues, en una escena muy parecida a la que se refleja en esta fotografía. Él estaba en ese momento acometiendo el retrato de Mabel Ric, que es la esposa de Ramón Pérez de Ayala, cuando pasa lo que nos va a relatar el propio Ramón Pérez de Ayala, entendimos que quizá con algunas licencias, unos meses después, en un diario de Buenos Aires. Él dice que una fina y templada mañana madrileña del mes de julio, en su jardín, Sorolla pintaba el retrato de mi mujer, observándole yo a su lado. Éramos los tres solos, bajo una pérgola enramada. Levantóse una vez y se encaminó hacia su estudio. Subiendo los escalones, cayó. Acudimos mi mujer y yo en su ayuda, juzgando que había tropezado. Le pusimos en pie, pero no podía sostenerse. La mitad izquierda del rostro se le contraía en un gesto inmóvil, un gesto aniñado y compungido que inspiraba dolor, piedad, ternura. Comprendimos la dramática verdad. La cuerda extremadamente tirante se había quebrado. Sorolla sentía el pavor y el presentimiento de la parálisis. Años antes había padecido un amago. Aún así y todo, rebelde contra la fatalidad que ya le había asido con su inexorable mano de hierro, Sorolla quiso seguir pintando. En vano procuramos disuadirle. Se obstinó, con irritación de niño mimado a quien, con pasmo suyo, contrarían. La paleta se le caía de la mano izquierda. La diestra, con el pincel mal sujeto, apenas le obedecía. Dio 4 pinceladas, largas y vacilantes, desesperadas. 4 alaridos mudos, ya desde los umbrales de la otra vida. Inolvidables pinceladas patéticas. «No puedo», murmuró, con lágrimas en los ojos. Quedó recogido en sí, como absorto en los residuos de luz de su inteligencia, casi apagada de pronto, con un soplo absurdo e invisible, y dijo: «Que haya un imbécil más, ¿qué importa al mundo?». Bien, esto, como decía, con las posibles licencias que pueda haber cometido Ramón Pérez de Ayala al contarnos esto, en principio es el episodio que siempre hemos conocido para saber lo que pasó exactamente ese día. Este que tienen ustedes en pantalla es el retrato de Mabel Ric, que queda inconcluso, ese al que le aplica las últimas pinceladas, y es también pues, el reflejo del principio del final, ¿no? de la vida de Sorolla, porque todos sabemos lo importante que era para él el pintar. De hecho, tiene una frase muy bonita que le escribe a su mujer Clotilde y le dice: pintar y amarte, eso es todo. Entonces, no es difícil imaginarse para un pintor que siente así, en el momento en el que ya no puede hacer lo primero, pues cómo lo pasaría, ¿no? Aquí van a pasar 3 años desde que Sorolla cae enfermo hasta que finalmente fallece, y todo ese tiempo él se ve obligado a vivir alejado de paletas y pinceles, con lo feliz que le hacía todo ello. Bien, durante todo ese tiempo, el tiempo que dura su enfermedad, no deja de recibir cartas de sus amigos, de sus discípulos, que están obviamente preocupados por su estado de salud y que no dejan de querer, de facilitar, de intentar una posible mejoría. Aquí en pantalla tienen 2 de sus discípulos, Teodoro Andreu y Zulema Barcons. Teodoro le dice: querido maestro, con gran contento sé que está mucho mejor y que pronto se repondrá del todo para su bien y alegría de los que le queremos de verdad. Las contradicciones sobre la enfermedad de Sorolla son constantes en la prensa. Luego vamos a ver cómo ellos mismos, los que le escriben tanto al propio Joaquín como más adelante a Clotilde, van a dejar ver que no se fían mucho, ¿no? de esas informaciones que dice la prensa, porque muchas veces parece que está mejor de lo que está y otras veces, en contrario, es al revés. Zulema, por ejemplo, le dice: como le supongo ya en perfecto estado de salud y contento y animoso como antes, me permito pedirle una fotografía. Y más adelante añade: pienso pronto poder volver a España y pintar sinceramente a su lado. O sea, existe la creencia de que Sorolla pues, se va a recuperar totalmente y que va a poder volver incluso a pintar. Pardo Bazán, que se dirige en este caso a Clotilde, le dice: ruego me diga, mi distinguida amiga, cómo está nuestro gran artista, por cuya salud en esta casa nos interesamos vivamente, deseosos de saber que haya mejoría y de que el mal no haya sido tan grave como dicen los periódicos. Es decir, una vez más, las noticias digamos que van variando. Llegan cartas dirigidas a Sorolla, pero también llegan cartas
y progresivamente cada vez más dirigidas a la propia Clotilde, muchas de ellas preocupadas también por el estado de salud que puede tener ella. Por ejemplo, Eduardo García le dice: para nada serviremos, ya lo sé, pero si necesitarán de nosotros, sabe que incondicionalmente a su disposición. Adjunta usted una carta para el maestro para que se la entregue cuando crea oportuno, y le agradeceré en el alma 2 letras de usted o de los chicos diciéndonos la verdad como está, no fiándonos de la prensa. En cambio, Manuel Benedito le dice también, le manda una carta muy, muy cariñosa que quiero leerles aquí a ustedes hoy. Dice: constantemente tengo noticias de don Joaquín y con pena veo que ellas no son lo satisfactorias que todos quisiéramos, y especialmente para usted, que lleva el peso enorme, físico y moral, de la penosísima enfermedad del gran hombre. Por Dios, Clotilde, cuídese usted y no abuse tanto de sus energías. Ya ha visto el maestro lo que acarrea por el gran exceso de trabajo. Remediemos a tiempo. Ya sabe de siempre que si soy útil para ayudarle en tan pesada carga como usted lleva, ahí voy al más pequeño aviso. Esta carta, además de ser realmente, de reflejar un cariño que le tiene, también es muy importante porque pone el acento en ella, ¿no? En Clotilde, que sin duda debió de sufrir mucho cuidando a Sorolla en estos momentos, y que incluso los demás le dicen que por favor que no, que ya sabe lo que le ha llevado, ¿no? Porque esta idea de que Sorolla ha trabajado mucho y que eso le ha llevado a la enfermedad, pues se va a repetir constantemente, incluso lo va a pensar a veces el propio Sorolla, como vamos a decir después. En este momento, sus amigos siguen muy pendientes de él, amigos y discípulos, como por ejemplo Fernando Vizcaí, que aquí posa con Sorolla el 21 de septiembre de 1921 en San Sebastián. Esta es una fotografía que va a ser posteriormente reproducida en la prensa. Y por supuesto también van a estar muy pendientes de él sus familiares y nuevamente sus amigos, que van a ir constantemente a visitarle. Es muy interesante bucear en las fuentes porque a veces podemos incluso saber cómo se podría sentir el propio Sorolla. En este caso, a través de este Sorolla, un recuerdo que publica Francisco Pobo Peiró ya en 1923, cuando él fallece, es como una especie de recuerdo que nos permite conocer de primera mano la frustración que le creaba al propio Sorolla toda esta situación, ¿no? Dice: cuando visité a Sorolla la última vez, ya su paleta inmóvil colgaba de un rincón del estudio. Aún me reconoció. Su naturaleza hizo conmigo una excepción. Mi tristeza era infinita al oír que aquel hombre portentoso ayer balbuceaba trémulo protestas contra su enfermedad que le aniquilaba. ¿No crees, Pobo?, me dijo, que esto que me ocurre es causa de haber trabajado tanto. Aún me habló de proyectos, no concebía aquella vida inactiva. El amplio estudio, ordenado, silencioso, me dio la sensación ya del no ser. La luz de sus cuadros era la única vitalidad en aquel ambiente melancólico de museo. Esta noticia, esta reseña tiene muchas cosas interesantes. Una de ellas es la última frase, ¿no? Ese ambiente melancólico de museo, como efectivamente luego ese estudio con el tiempo terminaría siendo el museo que es ahora. Pero también, como decíamos, esa frustración de Sorolla de no poder pintar y quizá ese arrepentimiento por haber trabajado tanto. Otro de los ejemplos que tenemos es cuando Sorolla mejora un poco en torno a octubre de 1920 y los alumnos de la clase de colorido de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que él formaba parte, deciden llevarle a las aulas para ver si así se alegra un poco. El experimento funciona bien al principio, pero luego no tanto, porque al final resulta muy frustrante para Sorolla. Y conocemos también, tenemos un testimonio de Carlos Sáenz de Tejada, que escribe a sus padres contándole el episodio, y entonces señala que entramos en la clase, el olor a pintura y el ver los trabajos todavía recrudeció su pena. Repetía incesantemente: y yo que no puedo, no puedo, no puedo. Miró todos los trabajos entre sollozos, todos le parecían flojos. Trabajar, trabajar, ya que yo no puedo, y volvía a llorar. Es decir, tuvo que ser realmente duro para el pintor el verse despojado en los últimos años de su vida de su principal actividad. Como decíamos, a veces parece que Sorolla mejora, pero
hay incluso una cierta esperanza de que se va a recuperar del todo, pero al final siempre es en vano porque no solamente sufre un ataque, un derrame cerebral, sufre varios a lo largo del tiempo y su enfermedad, digamos que se va agravando, va teniendo cada vez más achaques de salud. Pese a todo, pues él continúa con su vida, como vemos, siempre muy arropado por los miembros de su familia, y la vida pues al final sigue transcurriendo. Como por ejemplo en la boda de Elena, aunque la enfermedad de Sorolla siempre va a estar presente, ¿no? En este recorte vemos que dice al final del todo: en atención al estado de salud del padre de la novia, no se celebró acto alguno después del enlace. Bien, finalmente fallece el 10 de agosto de 1913, aunque existen algunas confusiones acerca de la hora en la que finalmente expira. La fecha que está consignada en el acta de defunción, la hora, perdón, son las 16 horas y 30 minutos. En cambio, Joaquín Sorolla García, cuando manda telegramas y cuando habla posteriormente a la prensa y se refiere al momento, siempre dice que falleció a las 5 de la tarde. La prensa va a recoger muchas veces que fallece a las 10:30, y las esquelas, como esta que tienen ustedes en pantalla, que está en concreto es de la Correspondencia de Valencia, pero luego se va a ver en otros muchos medios a lo largo de los días, pues aquí señala que va a ser a las 11 de la noche. Vemos que existe un cierto baile, como decimos, de horas, e incluso a veces en algunos artículos de prensa también de días, pero bueno, entra dentro de lo normal. Vamos a ver luego más adelante la confusión incluso en algunos documentos oficiales. Sorolla va a fallecer rodeado de Clotilde, de su hija María, de Pons Arnau y de su hijo Joaquín Sorolla García. Y va a recibir la extrema unción por el párroco de Cercedilla. Dentro de los documentos que conserva el museo tenemos, por ejemplo, pues este recibo de los honorarios de los doctores que le van a atender. Sabemos que fueron varios: Ángel Cañada, José de Palacios, que es el que tienen ustedes ahí, ese recibo, y Sánchez Banús. Aquí tienen también una copia del acta de defunción y esas pequeñas imprecisiones a las que me refería antes. Aquí señalado en amarillo pone a las 16 horas y 30 minutos del día 11 de julio de 1923, pues claramente sabemos que no es así, pero es que en ese mismo documento, más adelante, se señala que falleció en su domicilio el día 10 del actual a las 16 horas y 30 minutos. Entonces, bueno, siempre hay que tener un poco en cuenta todo esto y andar con pies de plomo también cuando se maneja la prensa de la época, donde vemos también imprecisiones sobre el año en el que nació Sorolla, cuántos años tenía Sorolla cuando murió, que no siempre aciertan, o incluso pues a veces le cambian el nombre a Clotilde, la llaman Matilde. Hay que tomar siempre las informaciones de la prensa como también con una cierta distancia. Bien, lo que ocurre en el fallecimiento inmediato de Sorolla es que mucha gente se va a poner en movimiento. Vizcaí, que es el discípulo que veían ustedes antes en la imagen, va a ir hasta Villalba para avisar a Mariano Benlliure de que Sorolla finalmente ha fallecido. Y Mariano Benlliure se va a desplazar a Cercedilla con dos de sus mejores discípulos de Vaciado, Luis Dardini y Mariano Rubio, para obtener una impronta de la máscara mortuoria de Sorolla, en principio en yeso, y que posteriormente pues sería fundida por la Fundición Miri Ferrero en plata y bronce. Esta máscara funeraria pertenecería a la hija mayor del pintor, a María, y posteriormente sería donada a través de sus descendientes a la Fundación Museo Sorolla. Es la primera vez que se expone en esta muestra. No quiero extenderme mucho con el tema de las máscaras funerarias, por si acaso en la conferencia de Carlos González Navarro se habla más en profundidad, pero bueno, ya saben ustedes que era normal, ¿no?, obtener moldes de artistas consagrados. De hecho, el propio Sorolla, y la tienen ustedes ahí en la diapositiva también, poseía una máscara funeraria en yeso de su admirado Mariano Fortuny, que falleció también de forma pues muy prematura, una máscara que probablemente sería regalada por Ricardo o por Raimundo de Madrazo, alguno de los cuñados de
de Fortuny a Sorolla, y que éste la conservaba en su estudio. Y se puede ver en muchas fotografías antiguas, también en su estudio a día de hoy, aunque es otro tipo de homenaje distinto. También tenemos pues esa máscara de Dante que a día de hoy, como digo, se puede ver en el estudio, en la sala 3. Bien, desde el mismo día siguiente en el que aparece la noticia se van a suceder portadas, porque esta noticia suele abrir las portadas de los periódicos de distintas publicaciones, como por supuesto La Correspondencia de Valencia, Sorolla ha muerto, pero luego después centrándose en cada uno de los detalles, desgranando un poco cómo ha ocurrido, cómo va a ser el velatorio y el cortejo fúnebre. Aquí tenemos, por ejemplo, también la portada del Liberal, El Pueblo, una vez más La Correspondencia de Valencia. Dentro del engranaje que se pone en marcha cuando Sorolla fallece, y que implica, por ejemplo, pues que su hijo Joaquín Sorolla García envíe telegramas y cartas a los más allegados para que se extienda la noticia, que su hermana Concha viaje enseguida en tren, que Francisco Pons Arnau va a Guadalajara a buscar a Elena, que estaba en ese momento allí. Todo el mundo se pone en movimiento, como decimos, pero también los propios periodistas o los fotoperiodistas, como es el caso de Alfonso, acuden a lo que es la capilla ardiente de Sorolla en su casa de Cercedilla, que es donde fallece, a sacar, por ejemplo, estas fotografías que se terminarían convirtiendo en icónicas porque se van a repetir en la prensa constantemente, donde aparece pues Sorolla en su lecho de muerte con un gesto pues muy tranquilo, ¿no? La de la derecha incluso tiene los encuadres que se utilizan para seleccionar el momento exacto que se va a utilizar luego en la prensa, para que vean ustedes que son imágenes que también han sido como muy manipuladas, ¿no?, posteriormente. Como decimos, se instala una pequeña capilla ardiente aquí en Cercedilla, y el 11 de agosto el cadáver es embalsamado y posteriormente trasladado a Madrid. En el camino pues hay un incidente, se pincha la rueda del furgón, María va en adelanto a la casa de Martínez Campos para preparar la capilla ardiente que finalmente se daría allí también. Mientras tanto pasan otras cosas, como que las principales instituciones culturales y artísticas se ponen de luto: el Círculo de Bellas Artes, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Museo de Arte Moderno bajan su bandera media asta y pues ponen colgaduras negras en señal de duelo. La capilla ardiente que se desarrolla en la casa del Paseo General Martínez Campos es muy sencilla, por expreso deseo de la familia. No está muy recargada, simplemente unas pocas flores, un escapulario de la Virgen de los Desamparados, del que Sorolla era muy devoto y que tenía también en el momento de fallecer, y por ejemplo los retratos de sus padres. Ustedes pueden ver en la foto del medio, arriba en una mesita, cómo descansan las fotos de los padres de Sorolla. Voy a ver si puedo... Ahí. Sorolla, que se había quedado huérfano muy joven junto con su hermana Concha, y que sus padres siempre estuvieron muy presentes en su recuerdo, y también una pequeña hoja de firmas, ¿no?, que se instala para que pues todos los que lleguen pueden dejar su recuerdo. Aquí les voy a mostrar la mano, esta mano que también parte de un vaciado original que se hace de la mano de Sorolla, aunque esta vez es un poco diferente, ¿no? No es como la máscara mortuoria, porque este vaciado se hace en vida de Sorolla, se hace en 1901, cuando Sorolla alcanza un éxito muy importante en su tierra, y Ricardo Causarás, un escultor, le saca, como decimos, un vaciado de su mano sosteniendo un pincel. Va a ser un tiempo después, en 1930, cuando ese vaciado se funda en plata por encargo de la Casa de Valencia de Barcelona y se regale en 1930 al Ayuntamiento de Valencia. Pero lo he traído aquí en este momento, en este punto de la exposición, porque por supuesto también forma parte de la muestra, pero también se convierte, por así decir, en una especie de reliquia, ¿no? Todo lo que ha estado en contacto con el artista, pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? La mano en plata de Sorolla, mano votiva, todo siempre muy vinculado a las cosas que tuvieron que ver con Sorolla, están siempre muy presentes. Bien, seguimos avanzando en los días, ya estamos en el domingo, y aquí se produce el cortejo fúnebre que va a salir de la casa de Martínez Campos por el pórtico
que es también ahora la puerta por la que salen los visitantes cuando terminan de hacer su visita, y sale el féretro a hombros de su hijo, de Joaquín Sorolla García, que ven ustedes ahí con una cruz señalado en la prensa, y también a hombros de los alumnos de la clase de colorido de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El cortejo va a ser muy numeroso. Comienza escoltado por una guardia montada y también por el clero, que tiene gran importancia en el mismo, como ven ustedes aquí en las fotos. Todas estas tienen que ver con el cortejo que se produce en Madrid. Después el féretro, muy cerca del mismo, tenemos la presidencia del duelo, representando al gobierno el ministro de Instrucción Pública, representando a Alfonso XIII, Mariano Benlliure, porque Alfonso XIII le dice que por favor sea él el que ostente la representación real y que acompañe al cadáver hasta Valencia, y representando a la familia pues tenemos al hijo y al yerno. Personalidades importantes del mundo del arte, como por ejemplo el marqués de la Vega Inclán, y también pues todo aquel que quiso sumarse, todo aquel que quiso acompañar el recorrido. Lo finalizaban 6 caballos a la Federica y un piquete de la Guardia Civil. La comitiva de Madrid va a atravesar Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado, va a parar en el Museo de Arte Moderno para recibir un responso, que es la primera foto que tienen ustedes a la izquierda, y va a llegar hasta la Estación del Mediodía, ya en ese momento denominada Embarcadero de Atocha, porque la idea es trasladar el féretro en tren hasta la Estación del Norte de Valencia. Mientras tanto, es la tarde de ese día, el Consejo de Ministros había emitido un telegrama y había concedido para el entierro de Sorolla en Valencia los honores de capitán general con mando en plaza, es decir, el máximo de los honores militares. El féretro sigue viajando en tren hasta que al día siguiente, a las 9 de la mañana, como decimos, la comitiva llega a la Estación del Norte de Valencia, que es lo que tienen ustedes en las 2 primeras fotos. Las 2 fotos superiores pueden distinguir perfectamente la Estación del Norte. Allí bueno, esperan una representación de bandas que va a tocar una marcha. El féretro va a pasar a un armón de artillería, precisamente porque contaba con esos honores militares, y esto va a hacer que haya una pequeña discrepancia entre los que piensan que qué mejor manera de despedir a Sorolla que con los máximos honores militares que le ha concedido el gobierno, y por tanto hay que dejar el féretro en el armón militar y hay que pasearlo así, y los que opinan que es mejor llevarlo a hombros para honrar el carácter llano del pintor. Entonces se va a producir pues una discusión bastante acalorada. Los medios del momento señalan que incluso se llega a las manos, y bueno, cuentan también que Benlliure se tiene que subir al armón y poner orden y decir, bueno, pues vamos a hacer la mitad del recorrido a hombros y la mitad en el armón. En la comitiva de Valencia, pues por supuesto, forman parte las autoridades de Diputación, del Ayuntamiento, y aquí sí que vamos a ver en la de Valencia a Clotilde, ¿no? Clotilde, que pues está absolutamente devastada, parece de luto, y bueno, pues esta imagen de Clotilde tan triste va a reproducirse también una vez más muchas veces en la prensa. Voy a volver a las imágenes de antes para que vean ustedes la absoluta multitud que abarrotaba las distintas calles por las que pasa la comitiva de Valencia, que pasa por la calle Colón, la calle Pascual y Genís, la calle Pintor Sorolla, la plaza de la Virgen de los Desamparados, donde en esa capilla se reza un responso también por él, plaza del Ayuntamiento, la plaza de San Agustín, hasta llegar finalmente al cementerio de Valencia. Las multitudes eran tantas, había tanto público que se cuenta también nuevamente que la Guardia Municipal a caballo tuvo que intervenir y sacar los sables porque, bueno, pues al parecer todo el mundo quería despedir a Sorolla. También había mucha participación, y esto se cuenta también en las noticias del momento, de labradores, de pescadores, de gente del pueblo llano que querían ir a despedir a Sorolla. De hecho, querían haber hecho pues como poner unos crespones en las playas, algo que finalmente no se hizo, pero bueno, sin duda, como vemos en todas las imágenes que se repiten constantemente en la prensa, pues es todo como muy multitudinario, y Sorolla va en todo momento muy bien arropado.
hasta llegar, como decimos, al Cementerio General de Valencia, donde es enterrado en el panteón familiar, que está presidido por un busto de Antonio García Peris, que ven ustedes en la foto de la izquierda, también a su izquierda. Y ahí vemos a Clotilde en esta serie de fotografías, pues una Clotilde realmente pues desolada, ¿no? Pues poniéndole flores a su marido. En un primer momento se le entierra aquí, pero más adelante se pide permiso al ayuntamiento para construir otro panteón familiar, que finalmente lo va a hacer el nieto, Francisco Pons Sorolla. Y más adelante todavía, en 1953, lo que se va a producir es el traslado de los restos de Sorolla y de Clotilde al emplazamiento posterior y definitivo, que es donde se pueden, se conservan hasta el día de hoy. Bien, entre los documentos que conserva el museo encontramos, pues por ejemplo, también esta factura de pompas fúnebres que nos va a hacer pues, el cómputo de la totalidad que costó el entierro de Sorolla. La consecuencia de la muerte de Sorolla es devastadora a varios niveles, no por el hecho de que se anunciase la enfermedad con 3 años de antelación, la muerte, no por ello, como digo, fue menos dolorosa, ¿no? Y tiene varias consecuencias. Una de ellas es que sus discípulos pues, quedan desconsolados. Por ejemplo, esta carta de Manuel Benedito siempre nos ha parecido muy tierna. Le escribe a Joaquín Sorolla García: querido Joaquín, estoy inconsolable y desesperado. Mi desesperación es enorme y me atormento aquí solo en el cuarto del hotel ante la pérdida del maestro querido y ante la imposibilidad de haber ido a abrazar sus gloriosos restos y acompañaros en estos momentos de tribulación. No hay consuelo para mí, Joaquín, pero tener la seguridad que mi espíritu estaba con vosotros y con nuestra querida Valencia, que adoraba a su hijo y genial Sorolla. Otra de las cosas que ocurre, otra de las consecuencias de la muerte de Sorolla es que Clotilde queda viuda y digamos que el negro pasa a formar parte de su vestimenta, ya no va a abandonar el luto riguroso, pero también forma parte de su estado, de sus sentimientos, ¿no? A partir de ahora, en las fotos aparece siempre como muy triste y muy pensativa. A mí me da mucha pena luego encontrarme con cartas como esta que les he traído aquí. Es una carta que le escribe Clotilde a Sorolla, estando Sorolla de viaje en Sevilla pintando, entre otros, a la reina, en 1908. Y entonces hace como recuerdo de cuando eran jóvenes y le escribe esto que sin duda ahora resulta como muy triste de leer, ¿no? Le dice: como tú, recuerdo casi con sentimiento el que nuestra vida no sea la que hace mucho tiempo, como era antes, en que siempre estaba contigo en el estudio, te servía de modelo y luego hacíamos nuestros paseos antes de cenar, comiendo castañas o quisquillas, y que realmente pocas horas estábamos separados. Pero ¿qué se va a hacer? Los tiempos cambian, los hijos crecen y las obligaciones son otras. Puede que con el tiempo, cuando seamos viejos, podamos hacer algo de aquella vida. A mí realmente me da mucha pena, ¿no?, comprobar que finalmente esa opción pues, les fue arrebatada, ¿no? Y no pudo tener lugar. Bien, otra de las consecuencias es que los hijos quedan huérfanos y quedan también pues, muy tristes, ¿no? Tenemos esta carta de Joaquín Sorolla García, está sin fechar, pero sin duda tiene que referirse pues, a algún aniversario, ¿no?, entre 1924 y 1928, puesto que le dice a su madre: espero que esta carta llegue a ti en días de muy triste recuerdo, día en que me da mucha pena el no estar junto a ti y juntos llevar unas flores al pobre padre. Es la única tristeza que tengo y que desde hace días me persigue. También van a quedar huérfanos, por así decir, sus discípulos, ¿no?, en el momento en el que la luz que guiaba su faro pues, desaparece. Hay también un debate en la prensa sobre si Sorolla deja o no discípulos o deja o no seguidores o una cierta escuela. Yes, en un artículo que se titula Maestro de Juventud en el Pueblo, dice: el mejor discípulo de Sorolla será aquel que le abandone más pronto en busca de nuevas rutas que lleven a conquistas inéditas de futuros mundos presentidos. No sería tan triste su muerte si dejase un sucesor digno de continuar su obra. Así, sin nadie bastante genial y rebelde a un tiempo, el genio siempre lo es, que levante bandera y enseñe a las gentes cosas nuevas por las que luchar, la muerte de Sorolla tiene toda la deprimente y fatal desdicha de lo irreparable.
Bien, la última de las secciones de la exposición se titula El pintor inmortal y tiene como objetivo, bueno, pues una vez que ya han pasado un tiempo de la muerte de Sorolla, que ya no queda tan inmediata, ver cómo se ha ido desarrollando su recuerdo a lo largo de los años, ¿no? Cuando pasa un año, cuando pasan 2, cuando pasan 10, en varias modalidades. Una de ellas es pues que se erigen monumentos en su honor, ¿no? Otra de ellas es que se le tiene siempre muy presente en boca de sus familiares y amigos, que hablan también de él en la prensa. De esto no me voy a extender mucho porque esta es la conferencia que nos va a hacer luego Consuelo. Y también, pues, por ejemplo, todas las exposiciones que se hacen en su honor. Un homenaje muy completo que tiene lugar es en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 2 de febrero del año 24. Sorolla había sido propuesto para ser académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid en 1914 y había trabajado en un discurso del que conservamos un manuscrito en el Museo Sorolla. Tenemos también otra versión posterior, mecanografiada con algunas correcciones, pero lo cierto es que nunca había terminado de leerlo en público, no lo había comunicado públicamente y por tanto no fue estrictamente nombrado académico. Con motivo de su muerte, lo que se hace es recuperar ese manuscrito en el que Sorolla pues habla en general del arte, de la pintura, de sus influencias valencianas, menciona a Antonio Cortina, por ejemplo, a Francisco Domingo Marqués. Se coge ese discurso de Sorolla y se lee póstumamente por Marcelino de Santa María, hay una contestación de Amalio Gimeno, y este es un acto pues, que es presidido por el conde de Romanones, con presencia de los hijos del artista y de su viuda Clotilde. Tienen ustedes también ahí una especie de programa. Nos contaba el ABC lo que iba a contener, por ejemplo, también una poesía leída por don José Herrero, participa también la Orquesta Sinfónica bajo la batuta del maestro Arbós, que era también académico electo, y tienen ustedes ahí el programa de lo que se toca. Todo esto presidido por un busto de yeso de Mariano Benlliure, y también se presta varias obras generosamente prestadas por la familia, dice ahí al final, para montar una especie de exposición temporal que puede ser visitada durante varios días para honrar la memoria del pintor. También dentro del año 24, en este caso el 26 de octubre, en Sevilla, en los Jardines de las Delicias, tiene lugar la inauguración de este monumento, que es un busto sobre pilar que había hecho José Capuz en 1918 y que cede para este momento, ¿no? Que cede para esta causa. Este acto está organizado por los miembros de la sección de Bellas Artes del Ateneo de Sevilla y tiene también la participación del Ayuntamiento. Vemos ahí en las fotos a Santiago Martínez, que es un discípulo de Sorolla y también un buen amigo, que lee unas palabras en su honor, y vemos también, ven ustedes entre el público, pues al hijo de Sorolla y a su viuda Clotilde, con fotos de Campúa que una vez más ilustran todo esto. Tenemos en el museo también un busto como esta vez en bronce, que es el que ven ustedes ahí, y el monumento en la actualidad. Bien, ¿y qué pasa en Valencia mientras tanto? Pues en Valencia no pasa nada y Mariano Benlliure está muy enfadado, tanto que le escribe una carta al alcalde diciéndole que cómo puede ser, ¿no? Que hay homenajes en otras ciudades y que Valencia continúa callada, que esto es insostenible, que él ha cedido un busto para que se le haga un monumento y que no hay manera. Bueno, esto tiene tanta repercusión porque la publica en el Mercatín Valenciano, que al día siguiente Luis Oliag, que es el alcalde, le contesta y le dice que sí, que se van a poner enseguida con esto, porque es verdad que Sorolla merece pues un monumento a su altura. También a la derecha tienen ustedes un recorte de prensa que nos pareció muy significativo, de José Manaut Nogués, que se llama La ingratitud de una nación. A 2 años del fallecimiento de Sorolla, también Nogués es un poco crítico y dice cosas como: pobre nación que olvida a quien tanto la amó, al que le diera gloria tan grande como imperecedera. Vemos que el monumento a Sorolla de Valencia al final se retrasa un poco más de lo hablado y se termina inaugurando el 31 de diciembre del año 33. Pese a las quejas de Mariano Benlliure o de Manaut Nogués, lo cierto es que
Sorolla está muy presente y está muy presente en la celebración de exposiciones temporales donde se le hace siempre un guiño especial, incluso en el propio año de su muerte. Por ejemplo, en el año 23 tenemos esta carta de Mariano Benlloure a Joaquín Sorolla García, diciéndole que ha asistido al homenaje que el Instituto de Francia ha hecho a su padre y a Bonnat y que está pues, muy orgulloso, que le hubiera encantado mucho. Tenemos también, por ejemplo, aquí a la derecha les he puesto una fotografía de la 15ª Exposición Internacional de Venecia, donde en el pabellón español pues, se hace también un recuerdo, un homenaje a Sorolla, en este caso. Bueno, pues ven ustedes ahí su autorretrato, uno de tantos, y los bocetos, los paneles, los estudios, perdón, para los paneles de la Hispanic Society. Se hacen también varias exposiciones temporales en el año 48 en la Sala Parés, después en la Sala Toisón en Madrid, también fuera de España, por ejemplo en las Galerías Whitcomb en el año 42 en Argentina, y por supuesto en el año 63 la Dirección General de Bellas Artes hace la exposición del centenario del nacimiento de Sorolla, y ahora pues estamos haciendo la exposición del centenario del fallecimiento. Es decir, que Sorolla al final siempre fue muy recordado, aunque bueno, nunca llueve a gusto de todos, siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero aquí, por ejemplo, pues tienen ustedes otra exposición que tuvo lugar en Valencia en 1944, en el Archivo Municipal, y que ven ustedes aquí a los familiares de Sorolla, María, por ejemplo, su hija mayor, que es la que está a la izquierda, y ese montaje con la mano que han visto antes de Ricardo Causarás y que antes no lo he dicho, pero pertenece al Museo de la Ciudad de Valencia, porque fue donada posteriormente al Ayuntamiento de Valencia, y el Museo de la Ciudad, que es el único prestador de la exposición, porque todo lo demás pertenece a los fondos del Museo de la Fundación. Ven ustedes esa mano a la que se le ha hecho como un montaje, ¿no?, con una paleta original. Y bueno, una vez más, esta exposición tuvo también mucho éxito. Se subastó una obra de Sorolla para conseguir dinero para enviar a un pensionado valenciano y que pudiera seguir formándose. Tuvo también un éxito de visita bastante importante y se expuso El grito del Payeter. Entonces, bueno, fue una exposición bastante curiosa también y que honraba la figura del pintor. He querido traer una frase que me gusta mucho de Mariano Benlloure en una carta a Joaquín Sorolla hijo, en la que le dice: nos queda el consuelo de saber que su memoria, cuanto más tiempo pase, será mayor. Creo que esto realmente ha sido así, que cuanto más tiempo ha pasado, luego nos dirá Consuelo mejor, pero cuanto más tiempo ha pasado, pues ha sido mejor, ¿no? Su memoria se ha engrandecido, y lo ha hecho también, a mi juicio, por la vinculación de la creación, ¿no?, de cómo se ha pasado de su casa al museo, ¿no? Esto, sin duda, es probablemente más culpa, entre comillas, de Clotilde que del propio Joaquín, que murió sin testar. Pero bueno, finalmente su casa, gracias a la generosidad de la familia, se convierte en un museo. Ahí tienen ustedes un recorte del año 32, la Casa de Sorolla en Madrid va a ser abierta al público como Museo Nacional, y les he puesto una breve reseña en la prensa, una vez acabada la guerra, una noticia que se llama "Se ha salvado el Museo Sorolla", que, bueno, como saben, Joaquín Sorolla García se encargó de proteger durante la contienda, porque creo que resume muy bien o puede servir para final de esta exposición. Sorolla continuó viviendo después de muerto en la luz de sus lienzos, en el sol de su jardín, en las flores que se cambiaban cada día en el comedor de su casa. Pues muchas gracias.